Continuamos en Dialogando, 20 horas, martes 27 de mayo, pasamos a otro tema que tiene que ver con la agenda educativa, y dentro de la agenda educativa, las universidades nacionales, recordando que están atravesando una situación desde todo el año pasado, una situación presupuestaria muy complicada, sin respuesta prácticamente del gobierno nacional, con distintos comunicados emitidos por el Consejo Interuniversitario Nacional, con 2 marchas federales que fueron de una convocatoria multitudinaria que se realizó en todo el país, y con una ley de financiamiento para las universidades nacionales que fue aprobada en el Congreso de la Nación Argentina, pero vetada por el presidente Javier Milei. Hay novedades al respecto, y para informarnos qué novedades hay en este tema, la tenemos en comunicación telefónica a la secretaria general de Franja Morada Nacional, que es la primera mujer en liderar la conducción de Franja Morada a nivel nacional, recientemente graduada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata como abogada. Estamos en contacto telefónico con Antonella Bormapé. Antonella, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la presentación y por el espacio. No me equivoqué en nada, sos ¿No? la primera mujer en conducir la Franja Morada a nivel nacional. Sí, la verdad que un orgullo, una enorme alegría, pero por sobre todo una enorme responsabilidad, ¿no? Porque cuando una llega por primera vez o alguna vez a estos espacios que a nosotras históricamente nos cuestan tanto, siente que tiene esa responsabilidad doble, ¿no? Primero la de hacerla bien, pero también la de hacerla bien por todas las demás. Antonella, ¿cuántos años, antes de entrar al tema específicamente por el que te convocamos, cuántos años de existencia tiene Franja Morada? Franja Morada nace en 1968, así que estamos próximos a, si no me equivoco, el año que viene, el otro, a cumplir los 60 años. Y en casi 60 años, ¿nunca una mujer fue elegida en la conducción a nivel nacional? Exactamente, hemos tenido todas conducciones masculinas, independientemente de que hubo un montón de mujeres que han llegado a distintos espacios dentro de las mesas de conducción, que siempre son un poco más amplias, porque obviamente somos una organización federal con gran representación en todos lados, y siempre hubo mujeres ocupando distintos espacios en distintos lugares en las mesas de conducción, pero nunca alguien en la Secretaría General, que siempre ha estado a la cabeza de varones. El Congreso se realizó a comienzos de este año, ¿no? 2025. Sí, el Congreso se hizo en febrero, fue en simultáneo a la renovación del Congreso de la Federación Universitaria Argentina, donde la Franja ha tenido nuevamente el orgullo de asumir su conducción, y aprovechamos esa renovación, que viajaban militantes de Franja Morada de todo el país, para también renovar nuestras conducciones internas. Bueno, ¿y cómo está yendo en estos meses en el Secretariado General de Conducción de la Franja Morada? Bien, muy bien, conociendo las distintas universidades, viajando mucho a lo largo y ancho del país, por supuesto en un contexto que para la militancia estudiantil es por demás complejo, porque obviamente viene de la mano no solo del conflicto universitario que venimos enfrentando, sino también desde la dificultad que hoy tienen no solo los estudiantes para poder ir a la universidad, sino también los militantes para poder sostener el asistir a la universidad, pero el también hacerse cargo de las responsabilidades que demanda la militancia, conducir un centro de estudiantes, ocupar distintos lugares de representación en sus consejos directivos o superiores. La verdad es que se torna todo muy complejo, así que venimos un poco
trabajando mucho para construir organización, para poder sostenernos y por sobre todo para seguir en la primera línea de batalla del conflicto universitario, que es un poco lo que hoy nos demanda nuestra organización y lo que nos demanda la misma sociedad argentina y la sociedad universitaria. ¿Cuándo te graduaste? ¿Este año también? Sí, yo sigo estudiando en realidad porque soy abogada, pero estudio la Tecnicatura en Comunicación Pública y Política, también en la UNLP, así que nada, ahí seguimos en la universidad, pero en otra facultad, vengo de la Facultad de Derecho. Bueno, estamos viendo en este momento, en la imagen en vivo, en el streaming, un video que me llegó de lo que están por realizar el sistema universitario que están por presentar en el Congreso de la Nación Argentina. ¿Qué es, Antonella? Mañana se presenta, después de meses de trabajo, que esto la verdad que me parece importante mencionarlo, en conjunto, un trabajo en conjunto entre todos los actores del sistema universitario, esto es el Consejo Interuniversitario Nacional, los gremios que forman parte hoy del Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina, que engloba hoy a todo el movimiento estudiantil, a todas las organizaciones políticas. Venimos trabajando desde hace ya algunos meses en la redacción y en la conformación de una ley con vocación de presentarla en el Congreso, siendo la fecha para poder ingresarla a la Cámara de Diputados el día de mañana a las 11 de la mañana. La verdad es que estamos muy contentos, pero por sobre todo muy expectantes, no solo de cuál será el camino que esta ley va a recorrer, sino también de cómo hará eco nuevamente el conflicto universitario en la sociedad argentina, que es un poco también lo que las universidades necesitan, ¿no? Que se plieguen a nuestro reclamo. Y este proyecto de ley que elaboraron en conjunto entre los distintos estamentos y órganos que hacen al sistema universitario nacional, ¿sobre qué tema? ¿Es sobre un tema en particular? Hace hincapié, a ver, para hacer un recorrido de cómo llegamos hasta acá hoy con el sistema universitario. Recordemos que la marcha multitudinaria del 23 de abril del año pasado tuvo como resultado, como consecuencia, no solo la enorme movilización en las calles, sino que posteriormente se dio el 270% de aumento de los gastos de funcionamiento para todas las universidades nacionales. Así las cosas, obviamente desde todo el sistema universitario entendíamos que no es suficiente porque los gastos de funcionamiento son un porcentaje reducido en comparación a lo que después las universidades deben atender en lo que corresponde a salarios docentes y no docentes, en materia de investigación científica y tecnológica, que eso también es una arista que está absolutamente en desmedro desde que arrancó este conflicto, y por supuesto lo que tiene que ver con la cuestión de las becas estudiantiles. Hoy estamos hablando de una beca Progresar que es de 35.000 pesos, con muchísimas falencias además de eso, porque los estudiantes muchos ni siquiera pueden inscribirse o no reciben información o directamente se le ponen trabas para no percibirla. Entonces, ante ese contexto, la ley que se presenta mañana viene con una intención de poder garantizar a las universidades nacionales una previsibilidad mayor, la seguridad de poder abordar toda la cuestión salarial. Hoy tenemos docentes y no docentes cobrando por debajo de la línea de la pobreza y con una pérdida del poder adquisitivo de más del 50%. Entonces es una ley que quizá a diferencia de la del año pasado tiene una vocación y una proyección de presentarse con la facilidad de, bueno, lo que venimos a buscar es algo más amplio quizá, o con alguna vocación de perpetuidad de acá en adelante, justamente porque lo que se quiere con las universidades nacionales es dejar salir de esta lógica en la que estamos inmersos de la emergencia, ¿no? Estamos pidiendo transformarla en una política de Estado. Eso es lo que viene un poco a decir esta ley. Sobre el eje es de financiamiento para universidades nacionales, eso sería centralmente. Sí, exactamente. Piensan que, a ver, esto estarían presentando en la jornada de mañana. Mañana a las 11 de la mañana, sí, en el Congreso de la Nación. ¿Ingresando en cuál de las cámaras? ¿En Cámara de Diputados? En Diputados, sí. Se va a estar recibiendo la Comisión de Educación. Bien. ¿Quiénes acompañan con las firmas este proyecto? La verdad es que con las firmas, el proyecto
¿Te refería al proyecto en sí o a quienes van a recibirlo mañana? No, el proyecto en sí. Mencionaste el SIN, los gremios, la Federación Universitaria Argentina, todos los gremios, los distintos gremios que agrupan docentes y no docentes. Exactamente, sí. El Frente Consejo Sindical Universitario Nacional, que representa a todos los rectores de las universidades nacionales, el Frente Sindical, que agrupa a docentes y no docentes, y la Federación Universitaria Argentina, que es el gremio estudiantil. Es decir, todos los sectores del sistema universitario están representados poniendo el sello y la firma en este nuevo proyecto de ley de financiamiento para universidades nacionales. Sí, exactamente, que es un poco también el reflejo de lo que viene a ser la universidad, ¿no? Estamos hablando de que desde el año pasado es evidente que ha sido la universidad pública y la educación pública de los pocos puntos en consenso que ha encontrado la Argentina, y eso se refleja también a la hora de presentar un proyecto de ley como el de mañana. Te lo acompañan todos los sectores. ¿Ya está organizado como para que ustedes, para que reciban el proyecto en la formalidad, digo, ¿no? Que hay que hacerlo ingresar, pero esto ya está organizado, que mañana reciben diputados y diputadas de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados? Sí, exactamente. Lo van a estar recibiendo Dania Tabela y Blanca Osuna, que son quienes están al frente de la Comisión de Educación. Hay toda una organización previa, donde obviamente estos tres sectores de los que te hablo, el SIN, el Frente Sindical y la Federación Universitaria Argentina, vamos a estar ingresando, obviamente en un número reducido, al Congreso de la Nación a hacer entrega de la ley. Probablemente haya algunas alocuciones ahí durante el ratito que entremos, pero sí por afuera, en la plaza del Congreso, al mismo tiempo va a haber una concentración de gente donde van a estar tanto los gremios como la Federación Universitaria, que va a estar llevando adelante una radio abierta que se va a transmitir en vivo, hablando un poco al respecto y de lo que va a estar pasando dentro del Congreso. ¿A qué hora será esto mañana, Antonella? La radio abierta arranca a las 10 de la mañana y termina a la 1. La presentación de la ley es a las 11. Pregunto esto porque la jornada del miércoles sabemos que están los jubilados haciendo sus reclamos con un fuertísimo despliegue de operativos de seguridad de fuerzas federales, esto ordenado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, por la ministra Patricia Bullrich, y también hacen en las inmediaciones del Congreso. Y sabemos lo que pasa cada miércoles, ¿no? Que hay represión. ¿Ustedes tuvieron en cuenta este aspecto? Sí, lo tuvimos en cuenta, pero realmente no creemos que esto se trate de reclamos individualmente considerados o separados. Yo creo que la causa de los jubilados, así como la causa de los estudiantes, como la causa de los docentes y de los trabajadores no docentes de las universidades nacionales, no deja de estar englobada por una misma cuestión, que es un gobierno nacional que ha tomado la decisión de ir contra estos sectores. Entonces, creemos que probablemente cuando termine la jornada que tiene que ver con la presentación de la ley, muchos vamos a quedarnos sobre la plaza del Congreso, vamos a acompañar a los jubilados que van a estar ahí, por sobre todo porque creemos que esta es la manera de empezar a salir, o de por lo menos empezar a encontrar una unidad en algunos reclamos que tiene que ver con el vivir mejor, con el no llegar a fin de mes. Por supuesto estamos hablando aparte de un colectivo que fue el primero en salir a acompañar a las universidades nacionales en las 2 marchas federales del año pasado. Tenemos todos el recuerdo de ver cómo la sociedad argentina salió en su conjunto, con los jubilados incluidos. Entonces me parece que esto no corre por separado, sino que tampoco nos parece una casualidad que vaya a ser sin miércoles. Bueno, vayan preparados para recibir gases, bastonazos, esperemos empujones. Que no. Esperemos que no, sí decir que no vamos con ninguna intención de confrontar jamás, porque también creemos que muchas veces se espera eso, y creemos que en las universidades nacionales tenemos que demostrar algo diferente, ¿no? Y es un reclamo genuino, por sobre todo pacífico. Así que esperemos que no. Desde nuestra parte no estarán esas intenciones jamás, ni causaremos un disturbio. Antonella, volviendo a la situación que viven, porque solemos entrevistar sobre todo a referentes gremiales, docentes, no docentes, pero la situación de los alumnos, ¿se han
producido deserciones, estudiantes de distintas carreras en distintas universidades que tuvieron que abandonar por no poder costear, sobre todo aquellos que vienen de otras ciudades, de otras provincias, por no poder afrontar los costos, por ejemplo, de alquiler. Que si ustedes hicieron algún relevamiento en cuanto a la situación de estudiantes. Sí, nosotros tenemos un relevamiento no solo en lo que gasta un estudiante al mes, porque es un relevamiento que hicimos desde la Mesa Nacional de la Franja al momento de tener que plantear la problemática de las becas de Progresar. Se decía hoy al principio que el estudiante, los pocos estudiantes, porque si no me equivoco deben ser 400.000 o eran 400.000, hoy son muchísimos menos que percibían la beca Progresar, recibían 35.000 pesos, cuando lo que te cuesta estudiar, teniendo en cuenta el alquiler, la canasta básica, el traslado, que eso no es cosa menor, el ir todos los días a la universidad, hoy es para los estudiantes un gasto. Hemos hecho ese relevamiento por un lado, pero después, yendo a lo llano, se ven las aulas. Quienes recorremos las aulas todos los días o quienes damos clases muchas veces en la universidad, lo vemos. Hoy los estudiantes son muchos menos. Yo inicié mi carrera rodeada de estudiantes que hablaban con distintos acentos y que venían de distintas provincias a lo largo y ancho del país. Hoy eso no pasa más, hoy esa diversidad se está perdiendo porque hay estudiantes que no llegan a poder alquilar sus familias un departamento o un monoambiente en otra ciudad, y quienes llegan entre el costo de eso y pagar una privada con el desprestigio que se le está haciendo a la universidad pública, terminan eligiendo estudiar en una privada. Entonces la deserción se ve, es grande, pero sí es importante que el estudiante también pueda advertir el motivo de por qué esto está ocurriendo, ¿no? Porque es algo integral, le pasa a los estudiantes como le pasa a los docentes y a los no docentes con sus salarios. ¿Y tienen números aproximadamente? No podría decirte números porque no me animaría nunca a hablar integralmente de la cantidad de universidades que hay a lo largo y ancho del país. Yo sí puedo decirte en la facultad de la que vengo, porque lo veo en el ingreso cada año, cuando los chicos arrancan la primera materia, que es la Facultad de Derecho de la UNLP, hemos tenido una reducción de estudiantes que se anotaban para arrancar la carrera, que es entre el 20 y el 30%, ni hablar los que después uno no termina de captar para medir lo que dejan en el camino, ¿no? Gente que se anota a cursar las materias, que atraviesa todo el proceso de inscripción y que cuando arrancan las materias a cursar directamente no están. Y no hay nada más doloroso que dar la silla de un estudiante que no fue a la universidad porque no puede ir o porque no puede costearla o porque tiene que salir a trabajar en un contexto donde se ve a las claras que el mercado laboral de los jóvenes que deben trabajar para poder sostenerse es también totalmente hostil. Entonces es toda una realidad compleja donde se intermezclan muchísimos factores, diría yo. Es decir, que esta realidad de deserción por cuestiones económicas, deserción de alumnos, es una realidad, no es simplemente que forma parte de un discurso, sino que efectivamente pasa. No, es una realidad y es cuestión de ir a una aula de cualquier universidad pública de la Argentina y verlo o hablar con cualquier docente que hace años da clase. Sí, es una realidad. Y el mantenimiento de los distintos sistemas de becas que las universidades nacionales siempre tuvieron, ¿esto se está manteniendo o también ha variado o ha disminuido en la cantidad de oferta de becas estudiantiles? Se mantiene en algunos casos. La Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, es una universidad que viene sosteniendo las becas con enorme prolicidad, pero porque siempre hay un desmedro de un lado o del otro, pero sí las universidades están haciendo un esfuerzo inconmensurable por tratar de otorgarle al estudiante aquello que el Estado no le da. Hay universidades directamente que no han llegado nunca a poder implementar una beca para beneficiar a un estudiante en calidad de nada, mientras hay otras que por supuesto están haciendo malabares. Tenemos beca de comedor, tenemos beca en el caso de La Plata, tenemos albergue universitario, hay universidades que tienen beca de ayuda económica, beca de bicicleta, transporte. Todo eso por supuesto que es para las universidades un gasto que no se puede afrontar si la cuestión está como está. En los centros de estudiantes, ¿cuáles son las mayores necesidades que le llegan por parte de estudiantes?
Mira, las mayores necesidades que nosotros venimos viendo tienen que ver, por un lado, con la cuestión de obtener material de estudio. Estamos hablando de centros de estudiantes que gestionan quizás sus fotocopiadoras y sus servicios haciendo malabares para sostener la copia lo más barata posible, porque hoy comprar un libro original hoy ya es imposible, para un estudiante está totalmente descartado. Ahora, sacar ese libro fotocopiado también es cada vez más también complejo. Es costoso. Y eso también es costoso. Y eso está llevando a una segunda consecuencia, que es los estudiantes aprendiendo y leyendo a través de las pantallas, que para el proceso pedagógico y para el momento de enseñar de los docentes viene siendo fatal, porque obviamente la comprensión y la manera de aprender no es la misma. Y después tenemos enormes dificultades de estudiantes que no pueden trasladarse y que a la primera oportunidad de o no haber clase o dudarse de esa clase o tener que ir a rendir o tener que anotarse a cursar, hacen todo lo posible para acumularse todo lo que pueden en un día, sacárselo de encima y por supuesto no tener que ir todos los días, ir y venir 2 veces. Hay estudiantes que toman más de un colectivo para ir y venir de sus casas al momento de trasladarse a la universidad. Y el tema Esas son las dos dificultades que yo te diría hoy que son las que más se requieren. Material de estudios y transporte, traslado. Eso en lo palpable. Después todos los estudiantes en su mayoría tienen que afrontar un alquiler, que muchas veces lo afrontan con sus trabajos en simultáneo con su carrera, pero otras veces los afrontan sus padres que quizá no se encuentran en la ciudad, son de otra provincia. Y hablar todo lo que tiene que ver con vivir, ir a un supermercado, comprar un medicamento. Hay un detalle que a mí muchas veces me interpela mucho, y es esto de salir de la facultad e irte con tus amigos de la cursada a compartir un café, a tomar una cerveza, porque te haces amigos en la universidad. Y hoy los estudiantes muchas veces no pueden darse en ese lujo, no pueden compartir una comida después de la cursada o juntarse a estudiar, porque implica un gasto más además de ir a cursar. Te estaba por decir... Suena llano, pero es triste para la vida universitaria. No, totalmente. Te estaba por decir el mate, ¿no? Que generalmente se comparte, sí, pero el costo de la yerba, es decir, todo absolutamente, sí, se hace cuesta arriba. Mencionabas esto de obtener material de estudio, fotocopiar, por ejemplo, un libro, y que también es costoso, entonces recurrir a las pantallas, es decir, sí, tener una buena tecnología, computadora o celular, pero también tener conectividad, que también cuesta. Exactamente. ¿No? Exactamente. Primero, tener un celular que te permita leer. Segundo, quizá tener una computadora. No todos los estudiantes hoy tienen acceso a una computadora, con lo importante que es para la vida estudiantil. Y tercero, los estudiantes que viven en lugares donde no tienen conexión a internet y muchas veces tienen que trasladarse para poder conectarse, en una realidad, y esto es otro añadido que se suma, donde la virtualidad de las clases y de las cursadas cada vez crece más, siendo para muchos estudiantes una facilidad, pero siendo para aquellos que no tienen el acceso a determinadas tecnologías una dificultad. ¿Sí? Bueno, de todo esto, digamos, se trata este nuevo proyecto de ley de financiamiento para universidades nacionales que mañana van a estar presentando ante la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy te estaba por decir y se me pasó, si estuvieron hablando con los distintos bloques que componen la Cámara de Diputados para saber si cuentan o no con los números necesarios como para ser tratado, que obtenga un dictamen favorable, llevar al recinto, ser aprobado, bueno, todo lo que es el sistema de aprobación de leyes, pero sin olvidar que la última palabra la tiene el Ejecutivo Nacional con su facultad poder de veto, ¿no? Porque ya tenemos antecedentes precisamente. Sí, absolutamente. Venimos conversando con diputados y diputadas, especialmente porque entendimos que la redacción de la ley no era sin el asesoramiento de quienes desde dentro del Congreso te pueden dar una opinión o incluso pueden
palpar la ley teniendo en cuenta el motivo del veto del año pasado y la redacción del veto del año pasado. Venimos hablando con un montón de actores, no me animaría jamás a dar nombres antes de tiempo, porque obviamente esto es algo que se ve en el camino. Sabemos cómo funciona la política argentina y lamentablemente sabemos cómo funciona aún más en un año electoral. Es lamentable que una ley de financiamiento universitario dependa de calendarios electorales o de hostilidades políticas o del ciclo político en el que nos encontramos, pero sabemos que es algo que pasa. Entonces, venimos hablando con todos los actores. Hay diputados y diputadas que han colaborado muchísimo en la redacción de la ley, que han dado su aval, que le han hecho sus correcciones, pero creemos que ese camino empieza a partir de mañana con la ley presentada. Bien. Y también empieza un camino que es el de pedir constantemente a la sociedad que nos acompañe, que yo no tengo duda de que la sociedad nos va a volver a acompañar. ¿Se viene una nueva marcha federal por la educación, por la Universidad Nacional? Todo indica que sí, aún no hay una fecha determinada. Nosotros por lo menos tenemos la convicción de que a partir de ahora, con una ley presentada, toda movilización o por lo menos una marcha federal educativa debe estar atada al camino que haga esa ley, porque es la manera también de hacer eco en la gente, ¿no? Que fue lo que pasó el año pasado. Bueno, hoy se presenta, tal día se puede llegar a aprobar o se puede llegar a vetar. Ese es el día que la sociedad sale a la calle, independientemente de que existe la necesidad de generar un montón de acciones cotidianas para poder empezar a darle visibilidad al conflicto. Bien. Antonella, ¿elegiste la docencia para dentro, digamos, de tu graduación como abogada? ¿Elegiste la docencia? Sí, claro, sí. A los militantes generalmente nos apasiona dar clase, pero porque nos apasiona la universidad. Yo doy clase en la primera materia, que se llama Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales, y el Derecho Político, que entiendo que quien ha pasado mi contacto en este programa es el enorme docente Federico Storani, así que vengo un poquito de ahí, de su escuela. Bueno, tenés mucho para aprender. Esperemos que podamos aprenderlo. Al lado de ese titular de cátedra. Disculpa, la última pregunta. Esto no se debe preguntar a una mujer, por lo menos es la vieja escuela que nos enseñaron. Pero ¿cuántos años tenés, Antonella? Tengo 28 años. Bueno, toda una carrera por delante. Muchísimas gracias por esta comunicación. No sé si querés agregar algo más antes de despedirte. No, muchísimas gracias a ustedes por darle visibilidad a este tema y a este conflicto, y sí a quienes están escuchando decirles que de acá en adelante comienza un camino cuesta arriba para las universidades nacionales y que lo haremos desde acá con la convicción de que son la garantía del futuro de las próximas generaciones, así que no tengo más que pedirles que por supuesto nos acompañen. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, hasta luego. Buenas noches. Antonella Bormapé es secretaria general de Franja Morada a nivel nacional, la primera mujer en ocupar esta función, ¿no?, como secretaria general en la conducción nacional de Franja Morada en 60 años de existencia de este brazo estudiantil del radicalismo. Es la primera vez que una mujer llega a la conducción nacional de Franja Morada. Es de La Plata, graduada recientemente como abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Continúa estudiando la carrera de comunicación y mañana estarán presentando ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación un nuevo proyecto de ley de financiamiento para universidades nacionales que lleva el sello de el Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a rectores y rectoras de todas las universidades nacionales del país. También este proyecto lleva la firma y el sello del Frente Sindical Universitario, que agrupa a todos los gremios docentes y no docentes, y también el sello y la firma de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina. Es decir, todo el sistema universitario argentino está impulsando este nuevo proyecto de ley de financiamiento para universidades nacionales. Están las autoridades
están los gremios docentes y no docentes y también los estudiantes representados por la Federación Universitaria Argentina. Veremos qué suerte corre este nuevo proyecto, recordando el antecedente que la ley votada el año pasado fue vetada por el presidente y que no se pudo obtener la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados para sostener la ley votada, porque sucedió que algunos legisladores del radicalismo, del PRO y de otros bloques, unos 2 meses antes habían levantado la mano aprobando la ley y 2 meses después votaron por sostener el veto del presidente y de esa manera quedó vetada la ley, no se pudo volver a tratar dentro del mismo periodo de sesiones. Entonces es que ante un nuevo periodo de sesiones ordinarias es que el sistema universitario en su conjunto mañana está presentando este nuevo proyecto de ley de financiamiento para universidades nacionales.